Quisiera esta mañana compartirles a ustedes acerca de lo que yo llamé los 6 moveres del Espíritu Santo. No sé si estoy inventando una palabra, la palabra moveres, pero le pongo este título, los 6 moveres del Espíritu Santo. Qué importante es comprender cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, en nuestro ministerio, dentro de la iglesia y a través de la iglesia. Y a veces no tenemos demasiada comprensión de estas cosas. Y yo quisiera comenzar, por supuesto no voy a hablar de los 6, posiblemente hable de 2 por el tiempo o 3, si me da el tiempo, y seguir, no el domingo que viene, sino ver cuándo seguimos con el tema. El Espíritu Santo tiene muchas maneras de manifestarse y es bueno saber porque a veces el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida y nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo y no logramos comprender hacia qué dirección o qué es lo que Él quiere trabajar en mí o hacer a través mío. Entonces, quisiéramos de una manera muy sencilla mostrarles, o quisiera mostrarle, lo que dice la Escritura de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Una de las cosas que quiero destacar y decir que toda expresión del Espíritu Santo siempre es hacia la santidad. Todo lo que no me lleve a la santidad no es del Espíritu Santo. Justamente Él es santo y toda acción o expresión del Espíritu Santo tiene que ver en dirección hacia la santidad. Por eso siempre me acerca a Dios. Nunca el Espíritu Santo va a actuar en contra de la palabra. No importa quién tenga la revelación, no importa quién tenga el sentir, si va contraria a la palabra, si va contraria al propósito de Dios, esto no es de Dios. La primera manifestación del Espíritu Santo, por lo menos de las que quiero hablar, habrá muchas más, yo puse 6, seguramente hay más. Está en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Si hay una necesidad que hoy tiene la iglesia, mi vida, mi familia, es que los cielos se nos abran. El Pentecostés produjo una apertura de los cielos. En el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Ahí estaba operando la Trinidad. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo, el Padre hablando de los cielos. Y esta es la primera vez que se ve al Espíritu Santo de forma corporal y desciende sobre Cristo como una paloma. Y dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La primera manifestación en Jesús fue como paloma. La paloma tiene mucho significado bíblico y tiene mucho para decirnos. Yo quiero destacar, por lo menos en cuanto a la paloma, 4 o 5 cosas que cuando el Espíritu como paloma está operando en mí, hace o genera. Y lo primero que digo es que lo primero que genera, o una de las cosas de cómo se manifiesta la paloma, es con profunda quietud. La paloma se convirtió en un símbolo de paz para el pueblo de Dios luego del juicio del diluvio. El diluvio arrasó con toda la tierra, apenas una familia se salvó, vino juicio de Dios, los cielos se cerraron, a nivel espiritual cayó el juicio y en un momento Noé envía la paloma. Había enviado un cuervo, después envía la paloma, y en uno de sus viajes esta paloma trae en su pico una rama de olivo. ¿Qué fue el mensaje que recibió Noé cuando recibió la rama de olivo? Que el juicio había terminado. Comenzaba una nueva etapa para la humanidad. El juicio de Dios había caído, el juicio de Dios había terminado y había un resurgir, un recomenzar de la historia de Dios con el hombre.
Cuando el Espíritu Santo actúa como paloma, no solamente trae profunda paz, sino que te está indicando que hay un nuevo comienzo. Significa que el juicio ha terminado. Hay paz, hay orden con Dios. Qué importante es recibir el Espíritu Santo. Los cielos se abren, comienza la percepción espiritual, se oye la voz del Padre y hay paz. El juicio se terminó. De cuántos pecados el Señor nos ha perdonado y cuántas veces nos perdona. Qué buen momento para agradecer, para dar gracias. Señor, gracias. El juicio terminó, ha venido, ha descendido sobre mí la paloma del Espíritu Santo. A veces, en momentos de dificultad, uno debería estar inquieto, angustiado, ansioso, y a veces uno hasta dice, che, yo seré tan inconsciente que estoy totalmente contenido en medio de esta situación, no me puedo poner nervioso. Hay una crisis física, familiar, económica, de lo que sea, y alguien te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Bien, tengo paz. ¿Tenés paz? En medio de este lío tenés paz. Sí, no sé por qué, pero hay una paz que me gobierna. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es el Espíritu Santo manifestándose como la paloma. Profunda paz. Cuando hay profunda paz, uno está tranquilo. La tormenta interna se aquieta. Ya no hay ruidos. Para la lluvia, deja de soplar el viento porque comienza la paz. La tormenta se calma. Jesús le dijo al viento y a la mar que se callen, que se sujeten y se queden quietos. Y ocurrió grande bonanza. Y esa es la operación del Espíritu Santo en medio de las tormentas, cuando actúa como paloma. Ya no hay ruidos internos que entorpecen y emboten los sentidos. Y cuando la paz de Dios gana mi corazón, uno puede oír la voz de Dios. El oído se abre. Cuando hay mucho ruido interno, qué difícil es percibir la voz de Dios. Hablan las circunstancias, habla la ansiedad, aparece la voz de los temores, aparece el diablo que abona y tira sus ideas, aparece mi mente lógica tratando de ver cuál es la salida, pero necesito la quietud del Espíritu Santo actuando como paloma para que todos esos ruidos cesen y poder oír la voz del Padre que desde el cielo se escuchó cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Final del juicio, paz con Dios, paz en las situaciones, paz en medio de las tormentas de la vida. ¿Cuánto necesitamos esta manifestación del Espíritu Santo? También la paloma en las Escrituras tienen que ver representación de la pureza moral. La paloma representa la santidad, la pureza moral. Él era el cordero perfecto, sin mancha, y por eso pudo la paloma descender y habitar en Jesús. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos mantenemos en una vida de obediencia, esta expresión de la paloma comienza a operar y empieza a santificar las distintas áreas de la vida. Si no se superan los pecados, no hay operación del Espíritu Santo. Cuando uno comienza a superar hábitos pecaminosos, comienza a superar pecados, es porque el Espíritu Santo está operando de esta manera, trayendo santificación y santidad a la vida. Jesús dice en Juan 8, porque el que me envió conmigo está. Habla de una íntima y perfecta comunión y constante comunión. No era un momento, era constante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La santidad asegura la comunión constante con Dios. Y esto lo produce el Espíritu Santo manifestándose como paloma en mi vida. Representa la pureza en el servicio y es la marca indispensable del discípulo
de Jesús. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y esto está expresado hacia el futuro. Nadie va a poder estar en la presencia de Dios el día que parta en esta tierra sin santidad. Pero tampoco sin santidad los cielos se van a abrir. Los cielos se abrieron y vieron al Espíritu Santo descender de una manera visible. Sin santidad, los cielos no se abren. Sin santidad, no hay descenso del Espíritu Santo. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento constante para asegurarme que esta paloma no se vuele, que esta paloma permanezca allí. Si hay pecado, todos cometemos pecado. Hay una actitud constante de arrepentimiento y de restauración o recomposición de las situaciones que el pecado ha dañado. La pureza es la base de nuestro caminar con Dios. ¿Qué más significaba que el Espíritu Santo en Cristo descendió como paloma? Significaba la paz, que no había más juicio, significaba la pureza y profetizaba el ministerio que iba a tener Jesús, un ministerio de santidad. También la paloma era uno de los animales sacrificiales que se entregaban como ofrenda para el pecado. La paloma representa que como discípulos, al recibir esta expresión del Espíritu Santo, estamos entregados como ofrendas en sacrificio para Dios. Cuando se consagraron a los levitas en Números capítulo 9, dice que el Señor pidió que a los levitas se los entregaran en ofrenda. Y presentarás a los levitas delante de mí en ofrenda, los presentarás. Ellos serán la ofrenda para Dios. La ofrenda eran personas, no solamente cosas. A veces damos como ofrenda y damos la ofrenda. Pero acá significa que yo soy la ofrenda o la ofrenda entregada en sacrificio a Dios. El animalito se ponía allí en sacrificio. Se lo entregaba al Padre. Era un sacrificio voluntario, no era obligado. Nadie está obligado a servir a Dios, pero aquel que ama se entrega. Esto tiene que ver cuando el Espíritu Santo opera de esta manera en mí, genera entrega hacia la obra de una manera sacrificial. La obra requiere esfuerzo, la obra agota, la obra cansa, la obra muchas veces te pasa por arriba. Y si yo resisto esto, no voy a poder servir a Dios. Necesito un espíritu abnegado, un espíritu de sacrificio, una actitud de ofrenda sacrificial. El apóstol Pablo, diciendo esto, decía, porque en nosotros opera la muerte y en vosotros opera la vida. Para que podamos ministrar vida a los demás, necesitamos morir como esta ofrenda que se presentaba delante de Dios de una manera voluntaria. Es aquel que se gasta para dar oportunidad a otros de acercarse a Dios. Cuando el Espíritu Santo opera como paloma, nos lleva a este aspecto sacrificial en la obra. Cuando la paloma opera, hay dedicación y sacrificio. Es todo lo contrario a la apatía y a la vida individualista de muchos. Yo voy a la iglesia, no sé de dónde sale esta expresión, porque la iglesia no es un lugar, somos las personas, pero me reúno con la iglesia, pero hasta ahí. Domingo, voy. Grupo familiar, voy. Y me discipulo, voy. Ahí. Pero no me pidas más que esto. Demasiado sacrificio. Demasiado cansado estoy. Demasiado tengo. Cuando el Espíritu Santo opera como paloma, hay sacrificio vivo. Me pongo voluntariamente. Nadie obliga. Es una respuesta de amor a Dios. Y esto es una operación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:8 dice así: es tan grande el cariño que les tenemos, que no solo le habríamos anunciado el Evangelio,
sino también les habríamos dado nuestras propias vidas. ¡Qué bárbaro! Muriendo a sí mismos, empleando tiempo, dinero, esfuerzo, horas de sueño, de hambre, por amor a los demás. Hermano, ¿te opera la paloma? ¿Está operando en mí el Espíritu Santo de esta manera? Esta es una de las operaciones del Espíritu Santo. Es la recuperación del obrero con un corazón de padre. Necesitamos obreros que amen al pueblo, que amen la obra, porque hay obreros que solamente son asalariados, trabajan porque no les queda otra y le pagan. Tal vez algunos están buscando el pago del reconocimiento, el pago de que digan, mirá, ahí está sirviendo a Dios, qué bárbaro, cómo sirve al Señor. Pero cuando la paloma opera, el Espíritu Santo de esta manera recupera el corazón de padre en la obra. Porque los padres se entregan en sacrificio para servir y educar a sus hijos. Aman con un amor sacrificial. La crianza de los hijos implica esfuerzo, negación, sacrificio, pero no hay duda, no hay problema, porque el amor es la gran motivación. El ver el bien en la vida de los hijos, ningún padre se queja. Puede estar cansado, puede estar agotado, pero está allí, el amor lo mueve. La acción en beneficio de sus hijos. Así ocurre en lo espiritual cuando el Espíritu Santo opera de esta manera. Recupera el corazón del discípulo como un padre metido en la obra. ¿Cuánto necesitamos esto en la vida de la iglesia? Obreros, obreras, discípulos. De paso, cuando hablo de obreros no me refiero a pastores y a líderes, me refiero a todos los bautizados, porque todos somos obreros. Si no estás haciendo obra, algo no está bien en tu vida. Hay que hacer una obra. La obra es hacer discípulos, predicar el evangelio. Hay que estar metido en los trabajos de Dios. Pero cuando la paloma opera, recupera este corazón de padre, corazón sacrificado. Esfuerzo, sacrificio y dedicación. Dios necesita obreros que funcionen en el Espíritu. La obra de Dios es espiritual y se hace en el Espíritu. Y las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y si militamos en el Espíritu, si somos obreros, discípulos que funcionamos en el Espíritu, este es el corazón que el Padre está poniendo y quiere poner. ¿Lo tienes? ¿Lo tengo? También, qué tremenda la paloma, ¿eh? Qué bárbaro. También digo algo más, también la paloma en la Biblia representaba el amor, la ternura, la gentileza. La paloma tiene una apariencia y una disposición apacible y mansa, y se ganó un calificativo dentro de la calificación de los animales, y a la paloma se le llama la oveja del mundo de las aves. Mirá vos, en el mundo de las aves, la paloma es la ovejita. Mansa, sumisa. Hermano, ¿así te conocen? ¿O sos la cabra? ¿O sos el toro que viene con los cuernos siempre a tirar topetazos? El que anda siempre a los topetazos, perdón, hermano, anda en la carne. No es la expresión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera como paloma, es manso, es tierno, es gentil. La ternura de Cristo, dice el apóstol, no permite que los olvide. La ternura. Hermano, ¿estás moviéndote en ternura? ¿O siempre estás dando palo y andás siempre con el hacha por allí o la espada por allí? No es el Espíritu de Dios. Dios es firme. Dios es fuerte, pero Dios es tierno. Cuando la paloma actúa de esta manera, lo primero que hace es cambiarte el carácter. ¿Te está cambiando el carácter? ¿Me está cambiando el carácter? Hay hermanos que lo conocemos de muchos años. Yo hay hermanos que conozco hace más de 35 años. Y en algunos he visto una evolución tan preciosa de su carácter.
Qué distintos que están. Qué parecidos a Jesús, se van pareciendo. Y a otros, ustedes han ido cambiando todos, hemos ido cambiando todos, cada vez pareciéndonos más a Jesús. Pero si no hay cambio de carácter, hay una falta de operación del Espíritu Santo en el interior del obrero de Dios, del discípulo de Cristo. La paloma opera con amor, ternura y gentileza. Es el silbo apacible. El hecho de que el Espíritu Santo sea representado como paloma indica que Él no demanda ni obliga. Él obra por medio de suaves directivas. La voz de Dios es muy suave y si hay demasiado bullicio alrededor, difícil de percibir. Los impulsos del Espíritu Santo muchas veces son muy suaves. El oído tiene que afinarse, por eso es necesario que los cielos se abran y se aquiete el interior para poder oír a Dios. Jesús dice que esto es una condición básica de todo discípulo. Mis ovejas somos suyas, todos acá somos suyos. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No se puede seguir sin oír. Y para oír hay que ser conocido por Él. Y esto significa intimidad. Cuando hay intimidad, el oído se abre. Aparece este silbo apacible. Es interesante que el profeta Elías, en el capítulo allí en Primera de Reyes 19, tuvo una gran confrontación con los profetas de Baal, hubo una gran crisis espiritual. Allí Israel estaba sumida en mucha tiniebla. Dios desciende con fuego, hay una manifestación tremenda de Dios y él experimenta esta victoria. Pero después, él recibe una amenaza de muerte de la reina Jezabel, la esposa de Acab, y le dice: yo te voy a agarrar y antes de mañana al mediodía te voy a matar. Y lo amenaza de muerte. Y Elías, en un momento de crisis, me imagino estresado con los líos que había, entra en un abatimiento tan grande al recibir esta palabra de esta mujer. Se abatió de tal manera, se decayó, se deprimió de tal manera que se fue al monte Horeb y se escondió en una cueva. Y en el versículo 11 de Primera de Corintios 19 dice así, Primera de Reyes 19, versículo 11. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Otra versión dice una suave brisa, el silbo apacible. Es otra manera que el Espíritu actúa. Y fue consolado por el Espíritu Santo, recuperado físicamente, recuperado emocionalmente, recuperado espiritualmente y otra vez encaminado a la obra. Consolado por el Espíritu Santo a través del silbo apacible. No siempre fuego, terremoto, piedras que se rompen, viento recio como en Pentecostés. Muchas veces opera así, ya lo vamos a ver, pero a veces opera en el silbo apacible. ¿Y cuántas veces nos sentimos abatidos, presionados por la obra, la situación tal vez familiar, económica, angustiados, muchos tal vez luchando con depresiones por noticias o situaciones que les tocan vivir, y necesitamos que esta paloma comience a moverse de una manera suave y delicada y el oído se abra para recibir una palabra, la guía, la orientación del Espíritu Santo. Silbo apacible. No siempre es todo ruido y todo. A veces el Espíritu Santo de una manera muy apacible te da una palabra. Estate atento. Guárdate en pureza para que los cielos se abran y puedas oír. Tan solo diciéndote, te amo. ¿Cómo se reconforta la vida cuando uno oye la palabra de Dios?
A veces algunos han escuchado la voz audible, ¡pah! ¡Qué un impacto! Pero a veces es un susurro del Espíritu a través de un hermano, de un discipulador, de una palabra, de la propia Escritura. El silbo apacible, el Espíritu Santo operando de esa manera tierna, amorosa, como paloma. Esta es una de las maneras que el Espíritu Santo se manifiesta. Otra de las maneras, segunda manera por decirlo así, está en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante y dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, diciendo, el que cree va a recibir un río interior cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ríos. ¿Y qué palabra rara? Agua viva. Yo la única agua viva que conozco es esa que te pican en el agua, que vos vas y te queda como una electricidad y te queda la pierna o el brazo. Esos son aguas vivas. ¿Agua viva sí son esos? Sí. Esta es otra agua viva. Esta agua viva no pica. Esta agua viva vivifica, sana, renueva, refresca, trae fertilidad a lo que está seco y árido. Agua viva, ríos. La segunda manifestación del Espíritu Santo, digo dos para enumerarlas, nada más. Es como ríos. Y este río a veces cae en forma de lluvia, a veces es como fuente que salta, a veces como río que corre. A veces de una manera muy suave que uno mira el río y le parece, mira, hay un remanso ahí, no se ven ni olas, pero hay una actividad debajo. O a veces de una manera muy torrentosa. Yo salgo muchas mañanas a caminar con mi esposa por acá, por la costanera del río. Aprovechamos bien temprano y siempre tenemos la bendición de caminar con la vista al río. Vamos para allá, lo vemos ahí, venimos para acá, lo vemos de aquel lado al río. Y cada mañana tiene un aspecto diferente. Qué raro. Pero si uno saca una foto, siempre la misma foto. Si saco una foto durante 30 días del río, alguien va a decir, che, estás todos los días sacando la misma foto. Porque por afuera el río parece igual, pero nunca es igual. Yo miro el agua, la miro dentro de 10 minutos, la miro dentro de 20, es todo igual, pero no es la misma agua. Pasa un instante y ya no es la misma agua. El agua ha corrido. Lo que estaba acá ya está allá y lo que estaba allá ya está por allá. El río habla de movimiento constante. No se puede parar el río. Y esto tiene que ver, primero, que al ser un río de agua viva, al tener esta fuente, Jesús dice que es una fuente, habla de que hay vida propia. No necesito beber de otras aguas u otras fuentes. El que beba de este agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No volverá a tener sed. Cuando el Espíritu Santo está operando en una vida, ya nada de lo de afuera se desea. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Estaba satisfecho en Dios el salmista. Y cuando el Espíritu Santo comienza a operar como río de agua viva, no hay deseos del mundo, de los pensamientos del mundo, de la moda del mundo, de la música del mundo, de la manera de actuar de la sociedad sin Dios. No hay deseos de pecar. El mundo está muerto a mí y yo estoy muerto al mundo, decía el apóstol. El río de vida estaba operando. ¡Aleluya! ¿Cómo necesitamos que estos ríos corran? Vida propia. No te tienen que andar diciendo, tenés que orar, tenés que leer. El discipulador que te manda mensajito, oraste hoy porque si no le mando el mensaje, este no va a orar. Uy. Y dejaste de pensar, ¿en qué estás metido? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo estás con esto? Cuando el río corre, hay vida propia. Hay plenitud y satisfacción interior. Miren en Colosenses 2, Pablo dice, en Cristo, ustedes, y se involucraba a él, por decir nosotros, estamos completos. Otra versión dice plenamente llenos, completamente saturados.
Y en el Salmo 23, David lo expresa de otra manera. Personas que el río le corría. Decía, mi copa está rebosando. En medio de las angustias, aderezas mesa. Me puedo gozar. Y mi copa está rebosando. Mi copa está llena. Porque no hay un chorrito ahí adentro. Hay ríos, millones y millones de litros de agua. Porque no dice cuántos ríos. Ni dice un río, dice río y le pone la S, plural. Así que mirá, si hay agua, abundancia de Dios para que no vivas una vida escasa. Y es tan llena que me llena tanto que salta para bendecir a otros. Algunos no tienen ni para sí, a veces no tengo ni para mí mismo. ¿Qué pasa? Hay que hacer crecer el río. Que el río de Dios comience a correr en nuestra vida. El río salta, refresca a los demás. A veces te arrimas a alguien y te vas y te vas cantando un coro. Viniste amargado y te vas cantando un coro. ¿Qué pasó? Y te refrescó, te saltó con el agua que él tenía y te tocó. Estás con él y te dan ganas de alabar, ganas de agradecer. No dan ganas de criticar a otros, ni hablar mal de otros, porque ese no es río de vida. Ese es río, perdón, de mugre. El río de vida me lleva a Dios, me santifica, pone alabanzas, pone gratitud. Estuve con él y vos sabés que me mandó, lo encontré, lo crucé y me cambió el día. ¡Uy, qué bien que me dejó este hermano! ¿Qué me hizo? Nada. ¿Sabés qué te hizo? Saltó la fuente que hay en él y te tocó, te refrescó con el agua que hay en él. No hay hermanos que hay así. La Biblia habla de que hay tiempos de refrigerio. Cuando este río corre, el hermano está siempre fresco, siempre actualizado en Dios, nunca añejo. Su vida no está estancada, porque son ríos vivos. Y todo lo que tiene vida crece, actúa. Son ríos de vida. No vive de la experiencia del pasado. Las cuenta, las recuerda con mucha gratitud. Cuenta los testimonios del pasado, hoy cuando fui lleno del Espíritu Santo, cuando conocí al Señor. No se olvida de ninguna de las bendiciones de Dios. Está feliz, pero tiene actualidad. Hoy es mi vida en Dios. El río corre significa que es presente constante. Hoy tu río está corriendo. Uy, la semana pasada tuve una experiencia con Dios, pero ese agua ya no está más. Ese agua que estaba acá ya corrió. El nuevo movimiento de Dios. Hoy también está fresco, está presente. Cuando el río corre, hay un presente constante en Dios. El río corriendo también significa no solamente esta renovación constante, porque el río está siempre renovándose. El agua siempre corre, hay renovación. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior, gloria a Dios que está lleno de este río vivo, estas aguas vivas que corren por mi interior, me renueva día a día. Pero también el movimiento constante a mí me habla de militancia. No hay pasividad, hay involucramiento. Estoy metido. Este río corre y me arrastra. Constante acción, militancia. Hermano, ¿estás comprometido con tu grupo familiar? ¿Estás metido en un grupo casero? ¿Estás comprometido en el hacer discípulos? ¿Estás metido en el propósito de Dios? Si no, ¿en qué estás metido? ¿En qué estoy metido? El movimiento de este río, esta manifestación del Espíritu Santo, es militancia, acción continua. Parece que estuviera quieto. Cuando uno lo mira allí, un día tranquilo, que no hay mucho viento, el río parece que estuviera quieto, pero lo que tiras corre. Hay hermanos que tal vez parece que están quietos, pero están metidos en la obra, están militando, están orando, están ayunando. Tal vez tengan una imposibilidad física por algún problema X de salud, pero están totalmente activos en Dios. Porque cuando el río corre, significa estar en estado de movimiento permanente. Amén. Gloria a Dios, yo quiero estos ríos. Yo quiero esta paloma, quiero este río. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 dice, por tanto, no desmayamos. Nuestro hombre interior se va desgastando. Hay situaciones en la vida, los años, la vida, nos pasa factura.
nos desgastamos, pero el interior. No obstante, a pesar de lo que pase alrededor, el interior se renueva de día en día, pero empieza diciendo, no desmayamos. El hombre que tiene este río de Dios corriendo, aunque haya presión y se sienta que parece que está desgastándose, está renovando y no desmaya. Se sostiene en la prueba. ¿Cómo hace para estar este? Y este está siempre contento. ¿Cómo hace a pesar de lo que le pasa? No desmaya porque ese río de vida le mete vida interior y lo mantiene. Firmeza en las crisis, firmeza en las pruebas. Es firmeza de Dios a largo plazo. Porque el río nunca deja de correr. Si es río, si es lago, el agua llega un momento que se estanca. Al mar muerto le decían mar en la Biblia, pero no era mar. No es mar, es un gran lago que por su dimensión se le dice mar, pero recibe afluentes, pero no da nada. Entonces se juntó la salinidad del mar. Dicen que tiene 7 veces la sal que tienen los otros mares, y debido a su gran salinidad no puede haber vida en el mar muerto. Por eso se llama mar muerto. En realidad sería lago muerto, porque no es mar. El problema de este lago o este mar es que recibe agua y no la da. Dejó de correr. Y se llama mar muerto, porque si tuviera afluentes, esa concentración de sal correría y sería normal como cualquier otro mar y podría tener vida. Pero en el mar muerto no hay vida debido a que no corre. Recibe y no da. Es un lago egoísta. Hermano, si no estás metido dando y compartiendo y dando a otros, te vas a estancar. Y el agua estancada produce muerte, bacterias, organismos nocivos para la salud. En la sequía, en el Antiguo Testamento, con la grande sequía, la gente se moría. El agua era vital para la vida. Espiritualmente ocurre lo mismo. Si no estás dando, si no estás pensando en los demás, si no has salido del centro de tu vida, el agua que llegó se va a estancar y corremos peligros. Otra, para terminar, otra de las características de este río es que tiene la gran capacidad, cuando comienza con una fuerte correntada, de arrastrar todo lo que se le mete en el camino. ¿Alguno vio una gran inundación? Se lleva casas, se lleva autos, se lleva animales, se lleva troncos. Y a veces el río en su cauce arrastra piedras. Y escuché a decir un hermano que arrastra hasta toneladas de piedras. Se las lleva. Y me gustó escucharlo porque él dijo que esas piedras son muchas veces los pecados que estorban en tu vida. Y son como grandes montañas o piedras metidos allí que no se pueden quitar. ¿Qué hago? Hace crecer el río. Si el río cruga, el río corre y el río agarra velocidad, arrastra todo. No estés tan preocupado en el pecado, estate ocupado en Dios. Ponete a alabar, ponete a adorar, ponete a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y este río comienza a correr, este río comienza a crecer y todo se lo lleva. Dediquémonos a hacer crecer el río. ¿Y cómo hago? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más sale de tu boca? ¿Te animarías a grabarte un día, ponerte un grabador 24 horas en tu casa? ¿Y la balanza cómo está? Gratitud, alabanza, queja, crítica, reproche. Si nos dedicamos a hacer crecer el río, ya no tendrás problemas de pecado que se instalan en la vida. No es que no vamos a pecar más, porque el que dice que no peca, pero hay un movimiento santificador de Dios. La palabra nos enseña que si por el Espíritu
Si por el Espíritu, cuando este río corre, haces morir las obras de la carne, vivirás. El río de vida, cuando corre, trae vida. Cuando el río comienza a crecer, empieza a llevarse no solamente las piedras, sino que tira la basura a la orilla. Cuando la basura es tirada a la orilla, es fácil de sacarla. Ese río cuando crece trae siempre vida. La Biblia habla, no tengo tiempo de meterme hoy en esto, lo voy a mencionar nada más, de los ríos de agua salutífera en Ezequiel capítulo 47. Era un agua que brotaba desde el altar de Dios y salía de la casa que había sido llena de la gloria del Señor por debajo del umbral y corría por un desierto que se llamaba el desierto de Arabá y llegaba a un mar que era el mar muerto, le llaman el mar grande, pero era el mar muerto. Y cuando este río comenzaba a crecer, comenzaba a correr desde el altar de Dios, el profeta tiene una visión de que empieza cuando el río toca estas aguas. Este mar muerto comienza a darle vida. Y todo, dice la Biblia, lo que tocare estas aguas, vivirá. ¿Cuánto necesitamos ser vivificados por el Espíritu Santo? Hace correr este río en tu casa. Hace correr este río en tu trabajo. Deja que el río corra en tus relaciones, en tu oficina, en tu facultad. Sea una fuente que salta para vida eterna porque es agua de vida. El mundo, el hombre sin Dios está muerto y necesita que este agua corra en tu interior y toque a tus cercanos. Qué promesa tremenda nos dio el Señor. Los que creen, yo creo, nosotros creemos de su interior. No hay que buscar afuera. Ya vino el Espíritu Santo. Si recibiste el Espíritu Santo, ya está. Hay que hacerlo correr. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que actúa como paloma, que actúa como río maravilloso de Dios. Vamos a dejar acá. Amén. Yo necesito este río. Necesito esta paloma que actúe y opere en mí. Escuché una vez a un obrero, un hermano que estaba encargado de unos grupos. Nos empezamos a relacionar y lo primero que me dice es, estoy seco. Me llamó la atención esa expresión. Era un chico de no más de 22 años, 23, y ya estaba agotado. Estoy seco. Yo le dije, bueno, hay que abrirse para que el río corra. ¿Y cómo hago? No sé cómo hacer. Me siento seco. Si alguien se siente seco, reciba el río ahora. Si nunca lo recibiste, es mañana para recibirlo. Y si ya lo recibiste, es momento para volver a hacer que esto corra. Yo les voy a pedir, por favor, si nos podemos poner de pie. Y ya que tenemos estas burbujas familiares, vamos a orar unos por otros. Un momentito vamos a tomar. Bueno, dije 6, hablé de 2. Ya en un futuro seguiremos, Dios mediante, con las otras 4 manifestaciones o moveres del Espíritu Santo. El Espíritu como paloma descendiendo sobre Jesús, trayendo en nosotros pureza, un carácter agradable, dócil, carácter transformado, santo. La paloma poniéndonos el corazón de padres para la obra, en una vida sacrificial y esforzada por amor a los demás. Corriendo como río, renovando la vida, trayendo fruto. En la tierra árida, ¿cuánto se necesita del agua? Los que trabajan la tierra, ¿cuánto necesitan del agua? Dependiendo del agua para que tengan futuro, sus cosechas puedan crecer. A veces, tal vez, puede ocurrir que tu esterilidad espiritual sea por falta de río, falta de agua, falta de vida en el Espíritu, renovación en Dios. Tal vez un problema familiar te ha secado. O no sea cosa que te pase como a Israel.
dejar la fuente de agua viva y cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tal vez estás buscando en otro lado y te diste cuenta que a lo mejor al principio algún alivio te trajo, pero hoy está seco y necesitamos que este río vuelva a correr, que los cielos se abran otra vez y la paloma descienda sobre nosotros. Yo les pido que en familia pudiéramos tomar 2 minutitos y orar. Pedir al Señor, vamos a hacer una oración general y después nos podemos quedar 2 o 3 minutitos. El esposo ore por la esposa y la esposa ore por el esposo. Si hay un hijo, ore por los padres y los padres oren por los hijos. Vamos a ministrarnos en familia. Si hay alguien que está solo y nos podemos acercar, si no a la distancia allí, le ministramos también. Padre, gracias por el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin Él? Nos enviaste el Consolador, otro igual a ti, para que nos ayude aquí en la tierra. Gracias. Señor, hemos hablado del Espíritu como paloma y como río. Esto pueda otra vez moverse entre nosotros. Espíritu Santo, desciende otra vez ahora sobre la vida de cada hermano, de cada familia. No solamente los que están presentes, sino los que están escuchando. Venga la renovación de Dios. La renovación del Espíritu Santo. Ahora, ven sobre nosotros otra vez. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Desciende otra vez sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, otra vez trae la vida, la renovación, la pureza, la santificación. Trabaja en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Comienza a tocar, Señor. Comienza a moverte. Cada uno a nivel familiar allí. Oren entre ustedes. Si hay una palabra del Señor, reciban, comuniquen, expresen la vida de Dios. Padre, gracias. Nos abrimos a recibir otra vez este renuevo de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la lirio del valle de las flores, la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la vida y amor. Más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.